bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Hoy día vamos a conversar un interesante tema que ha ocupado toda la agenda noticiosa de estos días, que es el retiro del 10% de las AFP, y especialmente hoy día vamos a hablar respecto de la retención de este 10% para deudores de pensión alimenticia. Bueno, y también, obviamente, todos los alcances que tiene esta ley. Para eso nos encontramos con nuestra queridísima ya panelista ya de nuestro programa, Camila Panadés. Abogada Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Erla? Gracias por la invitación y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan y nos ven por INET. Gracias, Camila. Mira, un interesante tema. Hoy día, hemos estado ya todos estos días con este tema de ya la promulgación de esta ley, los primeros retiros que han hecho algunas personas desde el primer día. Hablemos primero respecto de los alcances que tiene esta ley. ¿En qué consiste bien? Porque tampoco hemos tenido mucho acceso a saber el contenido completo que tiene. Pero ¿cuáles son los alcances? ¿Quiénes pueden retirar? ¿En qué consiste todo este proyecto? Perfecto. Primero tenemos que decir que esta ley dice relación con una reforma a la Constitución y que establece una excepción a la regla general que nos permite, en atención precisamente a la situación de pandemia y emergencia sanitaria que lamentablemente nos afecta a todos, especialmente a nuestro país, y que ha generado una crisis económica a su vez, nos permite entonces retirar parte de los ahorros previsionales que cada uno de los chilenos y chilenas tiene en su AFP. La gracia es que además de esta reforma como título, ¿verdad? Que a veces las leyes tienen ese problema, que tienen grandes títulos pero se hacen poco operativas, es que es universal, es decir, toda persona que tenga ahorros de en la cantidad que sea en su AFP puede acceder a hacer el retiro de hasta el 10% de aquellos montos en la medida que se cumpla con muy pocos requisitos, Erla. Primero, sabemos que va entre 1 millón y 4 millones y fracción, 75F aproximadamente. El 10% se dice para aquellos que tienen más de, ¿no es cierto?, cierta cantidad. A ver, si yo puedo retirar 1 millón, que en principio es el mínimo, porque va de 1 millón a 4 millones y fracción, tendría yo que tener a lo menos 10 millones de pesos de ahorro previsional en mi AFP. Pero los legisladores determinaron que si usted, por ejemplo, no tiene 10 millones de ahorro, sino que tiene 1.800.000 en total, de todas maneras usted puede acceder a pedir el total del monto que se permite retirar, es decir, hasta 1 millón de pesos. Por supuesto que esta fue alguna de las situaciones que generaron mucho debate, ¿verdad? Porque implicaba más del 10%. Correcto, implicaba que personas que tenían poco ahorro previsional se iban a quedar con muy poco dinero, pero es lo que se determinó como más adecuado para enfrentar la pandemia. Es decir, si usted tiene 500.000 pesos en su cuenta previsional, usted puede retirar 500.000 pesos y queda en saldo cero, eso sí, y empezamos de nuevo con el ahorro para nuestra jubilación. Para aquellas personas que, por ejemplo, en su AFP tienen, no sé, 60 millones de pesos, no pueden acceder al 10%, es decir, no pueden acceder a 6 millones. El tope máximo está dado también por la reforma constitucional y ellos van a poder optar de todas maneras al retiro de poco más de 4 millones de pesos. Como está calculado en UF, no sabemos muy bien si esa cifra se va a mantener, si puede subir o bajar de acuerdo a las fluctuaciones que se sufran por los fondos, dependiendo de la época que se solicite el retiro, porque también debemos recordar que nadie está obligado primero a pedir el retiro de su 10%, ni tampoco esto tiene que hacerse ahora ya, porque se da Camila, un plazo. pero, a ver, yo no manejo mucho este tema, pero tú desde el punto de vista legal, ¿por qué, si se supone que estos fondos son para asegurar nuestra pensión, ¿cierto?, se autoriza para un tema sanitario? O sea, pensando en que había gente que en algún momento solicitó poder retirar la plata de su AFP porque tenía alguna enfermedad terminal o por diversas razones y no se le había autorizado. ¿Por qué ahora sí? ¿Cuál es la diferencia? Yo te diría que en principio, básicamente hay dos. Primero, las solicitudes que se han realizado, que las conocemos a través del recurso de protección, cuando hemos visto que la profesora jubilada, ¿te recuerdas que lo había solicitado? Se utilizó una vía distinta, es decir, un procedimiento, un proceso judicial.
Pero para que pudiera ser exigible sin cuestionamiento alguno, lo que había que realizar era una modificación a la legislación aplicable. Y por la característica que tiene las materias de seguridad social, tenía que ser una reforma constitucional que permitiera el retiro, no por la vía judicial en principio. Esa es la primera diferencia. También tenemos que tener en consideración que la crisis sanitaria, la situación de emergencia sanitaria, la pandemia, como queramos llamarlo, si bien es una situación de salubridad, de salud pública, evidentemente ha dejado una crisis económica muy relevante que ha afectado a gran parte de chilenos y chilenas, y ese ha sido el fundamento por el cual desde una decisión política, ¿verdad?, que se gestiona a partir del Congreso, entonces se toma una decisión extraordinaria, porque tampoco la modificación, la reforma constitucional deja abierto totalmente la posibilidad de hacer retiros en cada ocasión que lo estimemos pertinente, sino que se circunscribe solo a esta situación excepcional de crisis sanitaria que sabemos que es mundial por lo demás. Camila, bueno, yo siento que esta nueva ley, digamos, ha dejado en evidencia el poco conocimiento respecto de economía que tenemos los chilenos. Y yo también me incluyo porque es bien poco lo que entiendo en realidad. Pero yo sé que tú tampoco eres económica ni mucho menos, pero ¿cuáles podrían ser respecto, desde tu punto de vista, lo bueno y lo malo de tener que retirar estos fondos? Bueno, si lo queremos ver desde un punto de vista de economía, de mercado, o como se llame, el riesgo más alto es lo que ya las autoridades han mencionado en los debates previos a la aprobación de esta reforma constitucional, y que dice relación a que la activación de esta posibilidad de que 5 millones, por ejemplo, de chilenos podamos en el plazo de 10 días acceder a solicitar el 10% de nuestros ahorros, implica que la bolsa, porque sabemos que en el fondo es ahí donde están nuestros dineros, ¿no es cierto?, nuestra inversión, va a tener un descalabro muy rápido, y eso es desde el punto de vista de la economía y frente al mercado internacional, nos deja con cierta debilidad para enfrentar los movimientos y las necesidades de cubrir a través de la economía. Es decir, puede que nos genere cierta inestabilidad sociopolítica que para inversión extranjera, que es la más fuerte, digamos, haga que nuestro país sea menos interesante para invertir, y eso evidentemente que finalmente es una pirámide, ¿no es cierto?, que va afectando a la economía y finalmente a las personas, que es el riesgo. Pero, desde otro punto de vista, a favor tenemos que es real, es efectivo, es evidente, comprobable, que la economía, el bolsillo de la familia se ha visto afectado en una cantidad importantísima, puesto que por una parte, si bien personas que tenían empleos estables tuvieron que acceder, por ejemplo, a la suspensión de la relación laboral, o que se quedaron sin fuente de trabajo simplemente pensando, por ejemplo, en las áreas de todo lo que es restaurantes y turismo principalmente, que son las que más dañadas se han visto, no tienen ingresos hoy. Pero también hay una gran cantidad de la población de clase media que recibía muchos ingresos informales, ¿verdad? Y que entonces para acceder a los beneficios estatales actuales, los que se están planteando frente a la pandemia, no tienen cómo acreditar realmente un cambio de circunstancia, porque sus ingresos siempre han sido informales. Entonces, si bien hoy ganan menos, no tienen cómo acreditarlo. Por eso es que resulta relevante acceder a dineros que por lo demás son míos, ¿verdad? Es mi ahorro, y eso es lo que se ha entendido al momento de publicarse también la ley, de aprobarse, y eso también desde el punto de vista de la economía permite que exista más dinero circulante con respaldo, ¿verdad? Porque esto no es dinero inventado, que sirve para que la gente al transar, ¿no es cierto?, para adquirir alimentación, pagar las luz, pagar crédito o adquirir otras cosas, vuelva a activar la economía interna. De todas maneras, sí, dentro de las inversiones que se hacen, ¿cierto?, con las platas de la AFP, tenemos mercados internacionales y también harto de las políticas sociales de los gobiernos se financian con las platas de la AFP.
¿podría afectar en ese lado? Porque decían, o sea, yo no lo sé, pero he escuchado a hartos economistas que hablan respecto de que a lo mejor en la pensión misma no es mucho lo que nosotros vamos a ver afectado. A lo mejor va a haber una variabilidad de 10.000 o 20.000 pesos. Pero en lo que respecta a políticas sociales, a lo mejor ahí sí podríamos ver a lo mejor un escenario más o menos quebrantado. ¿Es tan así? Todo depende del punto de vista que se mire. Sí, efectivamente es una debilidad que vamos a tener que enfrentar como país, ¿verdad? Y el Estado, desde luego. Pero también es cierto que hasta hace muy poco tiempo, antes de la pandemia principalmente, o quizás antes del estallido social, nuestro país siempre tuvo bastante orden en comparación a los otros países de América Latina en la estabilidad de su economía, y es posible que todavía podamos acceder a ciertos recursos, estrategias gubernamentales o de políticas públicas que nos permitan mantener en el marco de lo posible, frente a una pandemia que no sabemos cuándo va a tener fin, el sostenimiento de políticas sociales que van en beneficio de todos. Lo que sí hay que entender, Erla, y esto es para todos, todos los recursos que maneja el Estado provienen de nosotros mismos. Sí, claro. No es que es un banco que se financia por no sé, por la Trinidad, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que en la medida en que le vamos a pedir al Estado que nos subsidie o nos respalde económicamente, de una u otra manera vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a tener que después solventar esas decisiones y esas políticas públicas que estamos pidiendo. Ahora, me gustaría que habláramos en este programa, que es bien poco lo que podemos abordar, digamos, estos dos puntos principales. En primer lugar, el tema de, hay muchas personas que se han acogido a este sistema de protección del empleo, ¿cierto?, con su seguro de cesantía, y que a lo mejor los fondos de su seguro ya se están acabando. ¿Qué cuidados debe tener ese trabajador respecto de su continuidad laboral o de la forma en cómo se pactó este acuerdo con el empleador? ¿En qué se debe fijar una persona que se acogió a este sistema de protección del empleo? Bueno, a estas alturas, como ya lleva varios meses de funcionamiento esta ley, no es tan complejo tener claridad respecto de si me están llegando los beneficios o no, ¿ya? Eso es más fácil. Porque al principio veíamos que era muy difícil, incluso para el empleador, generar en la plataforma que se destinó para estos efectos, generar la solicitud, porque salía muchas veces rechazada, hasta que la misma plataforma se hizo más amigable y es más fácil ahora hacer las inscripciones, digamos, de los trabajadores. ¿En qué tiene que fijarse el trabajador hoy? En que se estén pagando las cotizaciones por el empleador. Eso es fundamental. Porque si bien hay beneficios que vienen adosados a la ley en relación a que el trabajador que se sujetó a suspensión del empleo, ya sea por orden de la autoridad, como por ejemplo el área que ya decíamos, turismo y gastronomía, que eso por mandato de autoridad sanitaria tuvieron que cerrarse, ¿verdad? Hay otras empresas en que por la baja de productividad pactaron con sus trabajadores, entonces, o la suspensión del empleo o la reducción de la jornada de trabajo. Pero lo relevante aquí es que el trabajador y la trabajadora siempre esté verificando que sus cotizaciones previsionales sigan pagándose. ¿Y el empleador ahí también tiene que pagar el seguro? Eso es precisamente lo que se determinó como algo que no había que pagar en principio. Pero hoy se está reevaluando ciertos beneficios estatales que dicen relación con la ley de suspensión del empleo. O sea, ¿por qué te lo pregunto? Porque yo entiendo que este seguro es como un ahorro también nuestro que vamos viviendo, ¿cierto?, en nuestra vida laboral, que en algún momento se acaba. No es como los seguros que uno contrata, que a uno le aseguran un monto específico por un tiempo determinado. O sea, aquí es nuestro ahorro. El tema de la AFP también es nuestro ahorro, que nosotros estamos echándole mano, ¿cierto?, a eso. Entonces aquí, porque el empleador tampoco sabe cuánto tiempo va a tener cerrado su negocio. Las pymes, por ejemplo, es súper incierto el escenario. Entonces, debiésemos asegurarnos como trabajador de que el empleador siga, aparte de las cotizaciones, pagando este seguro. Lo que pasa es que precisamente la ley permitió que el empleador, como un beneficio
para el trabajador, para que no lo tuvieran que desvincular, ¿verdad? Para que no se tuviera que terminar el contrato, dejara de pagar ciertas prestaciones previsionales, ¿ya? Dentro de ellas, por ejemplo, el seguro. Lo que ocurre es que esta ley, a ver, como tú bien dices, Erla, cuando nosotros hacemos uso del seguro de cesantía, que es lo que estamos haciendo con los trabajadores que están con suspensión del empleo, estamos gastando el ahorro que teníamos para cuando nos quedáramos sin trabajo, que era nuestro ahorro, porque todos los meses se nos fue descontando ese dinero. Pero en atención a que precisamente no sabemos cuánto va a durar esta emergencia sanitaria, la política pública estableció a través de esta ley que los primeros meses se va a ir gastando nuestro ahorro propiamente tal, pero iban a existir un par de meses en que iba a ser el Estado quien iba a subsidiar los montos. Y hoy precisamente sigue debatiéndose en el Congreso la extensión de los beneficios que se habían planteado por esta ley. Por lo tanto, eso es un buen indicio para quienes están en esa situación. Y que ya a esta altura se les está acabando el ahorro que estaba en el seguro. Sí, es que o sea, a mí me da la sensación que estamos como recurriendo a todos los ahorritos que teníamos y después cuando volvamos a trabajar tenemos que partir como de cero. Eso es lo que yo siento. Va a ser así. Y también existe el riesgo que cuando volvamos a trabajar, como la economía eventualmente, ojalá me equivoque, pero eventualmente todavía va a estar muy debilitada, muy convaleciente, digamos, a muchos de los trabajadores, sus empleadores no se van a ver sino en la obligación de poner término al contrato por necesidades de la empresa, no por capricho. No estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando precisamente, por ejemplo, de las pymes, que no va a ser sostenible para ellos mantener la misma cantidad de trabajadores y se van a ver en la obligación de poner término al contrato. Y efectivamente en ese momento el trabajador ya no va a contar con un seguro de cesantía que le permita tolerar los primeros meses de desempleo. Eso puede ocurrir. ¿Y eso el empleador podría hacerlo ahora también? Sí. El punto es que gracias a esta ley se obliga a que el trabajador, porque en situaciones de emergencia el Código del Trabajo establece que en casos de fuerza mayor, como el que nos estamos encontrando en la actualidad, se puede poner término al contrato precisamente por caso fortuito, permitiendo que el empleador no se ve obligado a pagar la indemnización por años de servicio y por aviso previo. Eso era en principio. Cuando se publica esta ley, se deja sin efecto, para esto, en este escenario, esa posibilidad. Y el empleador, si quiere poner término al contrato, tiene que pagar las indemnizaciones que correspondan al trabajador. Entonces, de todas maneras, aunque alguno de nosotros nos veamos enfrentados a que se nos termine el contrato, por causa legal, y eso también es importante, que si se ven ustedes amenazados o expuestos a esta situación, siempre pidan asesoría a un abogado que sea experto en materia laboral. Recordemos que existe la Defensoría Laboral también en nuestra ciudad, así que no hay razón para no pedir orientación. Usted tiene que recibir las indemnizaciones que le correspondan y que a lo menos va a ser el feriado proporcional si que existiera, si se lo debieran, me refiero a las vacaciones, y los años de servicio. O sea, en cierto rigor, o sea, yo siempre pienso en las pymes que son los más afectados, les convendría en ciertos aspectos seguir pagando las cotizaciones en vez de tener que desvincular a una persona y tener que pagar todo. Correcto, porque seguramente no van a tener liquidez suficiente para hacerlo. Sí. Complicado el tema. Camila, vamos de lleno al tema de esta discusión, ¿cierto?, respecto de la retención del 10% de pensión alimenticia. Hay personas que ya han hecho el retiro de su 10% y que la AFP en la plataforma donde tiene este cuestionario le consulta si tiene o no tiene problemas de pago de pensión alimenticia, sea hombre o mujer. ¿Cómo está funcionando este tema de ese pago? La verdad es que en la actualidad tenemos que tener presente que esa pregunta que hace la AFP es una declaración que usted, aunque tenga deuda, puede decir sí o no. Le sugiero siempre decir la verdad porque después puede haber más inconvenientes de lo que esperamos. Pero no es obligatoria, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando? Estamos aprendiendo todos aún. La recomendación es que aquellas personas que tienen
a su favor, digamos, deudas alimenticias, porque el alimentante o la alimentante, que es del demandado, el deudor o deudora, ¿verdad?, no ha pagado, desde ya utilice la plataforma, porque el Poder Judicial ha hecho realmente un esfuerzo impresionante para estar a la altura, ¿ya?, de lo que significa la reforma constitucional que permite el retiro del 10%, y basta con que la persona tenga clave única, que se saca en Chile Atiende o en el registro civil, y acceda a la plataforma de la oficina judicial virtual, y al pinchar el link, yo sé que quienes tienen pensiones de alimentos adeudadas saben de lo que estoy hablando, porque no es primera vez que lo van a hacer. Pinchan el link de causas de familia y inmediatamente la plataforma les invita a acceder a una pestaña que se llama Trámite Fácil, que dice relación con la retención del 10%. Importante es saber idealmente en qué AFP está el deudor o deudora de los alimentos. ¿Por qué? Porque el tribunal lo que va a hacer es pedir una liquidación actualizada. Liquidación le decimos nosotros a la suma de lo que se adeuda en todo el periodo que no se ha pagado, y ve, ya pagó en marzo, en junio, en septiembre del 2016, después hizo un pago del 2018 y suma todos los pagos y los compara con lo que, de acuerdo a la sentencia o a la conciliación que se llegó, tenía que pagarse. Y entonces define. Él dice, el deudor o el alimentante adeuda la suma de 700.000 pesos, por ejemplo, o el alimentante tiene a su favor 700.000 pesos, es cuando no hay deuda. Entonces, el tribunal hace la liquidación y acto seguido, por si acaso, determina oficiar a la AFP del deudor para que retenga el porcentaje que ha pedido de retiro, para que con eso se pague, si es que corresponde, la deuda de alimentos. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué AFP está el demandado o demandada? Es fácil, no es obligatorio de acuerdo a lo que pide el trámite fácil, pero es recomendable porque así es más rápido, ¿verdad? Basta que ingresemos a la página de la Superintendencia de AFP, safp.cl, pinchamos el link consulta de afiliación, ponemos el RUT del demandado, que no es difícil porque si se trata, por ejemplo, de un hijo mío, yo saco un certificado de nacimiento de mi hijo y me sale el RUT del padre. Entonces, ponemos el RUT y pinchamos el link de consultar y enseguida arriba la página me va a decir Juan Pérez Cotapo está afiliado a AFP San Miguel, ¿no es cierto?, desde 1989. Y ese dato entonces lo incorporamos ahí en la página del trámite fácil y es suficiente. Se retiene, o sea, se oficia de inmediato a la AFP para que espere, no entregue los dineros. Pero aquí hay algo muy significativo que tenemos que saber todos, y es que como la reforma constitucional establece esta posibilidad del retiro del 10% de nuestro ahorro previsional como una facultad del afiliado o afiliada, es voluntario su retiro. Es decir, si tú, Erla, no quieres retirar tu 10%, nadie te va a obligar. Lo que significa es que al deudor de alimentos, al día de hoy, porque eso está un poco en discusión, si él no quiere retirar, entonces no me van a pagar a mí, digamos, madre de los niños, la pensión de alimentos que me adeuda este afiliado demandado de alimentos. Esta situación ha generado tal conmoción, porque en realidad los legisladores no, si bien empatizan, se supone, con la comunidad, desconocían el nivel de incumplimiento que existe en materias de alimentos, que es impactante. Y aquí aun cuando existen un montón de leyes que sancionan al deudor, digamos. Tal cual. Y entonces hoy sabemos que existe un proyecto que permitiría modificar de cierta forma esta reforma constitucional para que quieran o no los deudores de alimentos pedir su retiro. Igualmente el alimentario, que es la persona que recibe los alimentos, pueda disponer de ese monto.
pero eso es simplemente un proyecto. No tenemos claridad de si se va a poder o no definitivamente lograr el cumplimiento de los alimentos si es que no hay voluntad del afiliado de pedir el retiro. Porque hay personas, que son las menos, sabemos que son pocas, pero hay personas que con tal de no pagar la pensión de alimentos, claro, porque creen que la mamá se gasta la plata en ella y no en los niños, entonces prefieren no pedir la devolución. Ahora bien, la invitación es que mientras no tengamos certeza de si este proyecto se va a convertir también en una modificación a esta reforma constitucional, también existe la posibilidad, creemos, que madre y padre o alimentante y la persona que recibe los alimentos a favor de los alimentarios puedan ponerse de acuerdo y pedir en conjunto, por ejemplo, la liquidación de los alimentos del tribunal, los dos, y decir que se haga pedir que se haga la retención que se oficia en la AFP para que solo hasta el, por ejemplo, 70% de la devolución se entregue por el concepto de deuda de pensión de alimentos y se libere el 30% restante y que se devuelva al afiliado. Siempre el derecho de familia, la justicia de familia permite y en realidad busca los acuerdos que satisfagan a ambas partes. Eso no significa que el alimentante deudor o deudora le van a condonar o perdonar el saldo de deuda de alimentos que va a quedar sin pagarse. No, pero por lo menos permite ir abonando algo. Porque también es relevante, porque yo lo escucho tanto de ambas partes, ¿no es cierto?, cuando uno los defiende en tribunales, que en muchas ocasiones la persona que es demandada por alimentos cree que los dineros no van a satisfacer las necesidades reales de los hijos o hijas, sino que es utilizada por el padre custodio, la madre, por regla general, pero no siempre, en cosas para ella, en salir, en comprarse buenos zapatos. Y ocurre, pero muy pocas veces. En general, los dineros nunca satisfacen todas las necesidades que se debe cubrir respecto a un hijo o una hija. En todo caso, como sea, si un papá no paga, es la mamá la que durante todo ese tiempo se hizo cargo de los gastos del hijo. Tal cual. El hijo no dejó de comer porque el padre no pudo pagar. Entonces igual sería justo que Exacto, la mujer repusiera su fondo. tal cual. Ahora, ya, me pongo en el escenario, se comienza, ¿cierto?, el día en que se pueden retirar todos estos fondos. ¿Qué pasa si el deudor hizo su solicitud rápidamente, ¿cierto?, para retirar los fondos y producto de burocracia, demora en distintos trámites, porque este pago va a ser en dos cuotas, una a los 10 días y la otra después a los 30 días. Entonces, ¿qué pasa si la mamá, haciendo todos estos trámites de pesquisar cuánto es lo que le debe, etcétera, etcétera, pasó ese plazo y el deudor retiró ese dinero? ¿Qué pasa en ese caso? Eso es lo que no queremos que ocurra. Por eso tú gentilmente me has invitado a conversar con los televidentes. Puede ocurrir, por eso hay que apurarse. Pero puede ocurrir que alcancen a entregarle el primer pago y todavía queda la opción de cautelar la retención del segundo pago y desde entonces esa segunda remesa se pueda avanzar en la disminución de la deuda alimenticia. Ya. Para no perderme, ¿es la AFP la que retiene el fondo? Correcto, por orden del tribunal. Camila, vamos a dejar hasta aquí un poquitito, vamos a seguir conversando, nos vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos conversando de este interesante tema. No se vayan.